Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Bueno, más bien vamos a continuar con el segundo capítulo del libro de Esther. El día de ayer tuvimos la gran bendición de iniciar este maravilloso libro y bueno, pues vamos a retomar en la tercera parte de este capítulo a partir del versículo 19, en donde pues vemos aquí cómo Mardoqueo pues salva la vida del rey. Mardoqueo es levantado en prominencia y Esther continúa ocultando aún su identidad judía. Y la palabra de Dios pues dice justamente ahí entre los versículos 19 y 20, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces aquí vemos cómo esta posición indica que Mardoqueo pues estaba relacionado con quienes tomaban las decisiones y con los hombres de influencia en el reino, ¿verdad? Y pues algunos piensan que este libro de Esther lleva demasiado lejos la idea de ocultar la identidad. Y este libro, pues, ha sido criticado porque técnicamente no menciona el nombre de Dios. A lo largo de todo el libro no aparece absolutamente en ningún momento el nombre de Dios, como tampoco se menciona en el libro de Cantar de los Cantares, como vamos a ver posteriormente. Pero bueno, aquí podemos ver cómo algunas personas que han estudiado mucho la palabra de Dios, pues dicen que el nombre de Dios no se incluye en el libro de Esther debido a las festividades del Purim, donde la gente continuamente o comúnmente terminaba ebria, ¿verdad? Terminaba borracho y justamente pues de ahí no tenía mucho pues sentido el tener esa correlatividad entre Dios y ese tipo de manifestaciones. Un rabino judío enseñó y dijo, los hombres eran obligados a tomar en el Purim hasta que no se pudiera distinguir entre sea bendito Mardoqueo, o sea bendito Aram, o sea bendito alguien. ¿Ah? Entonces, ya en su borrachera podía decir, sean benditos o malditos quien fuera, y no tenía mayor relevancia. Entonces se ha llegado a pensar que en ese ambiente, pues hubiera sido muy fácil profanar el sagrado nombre de Dios si se leyera o se declarara en ese festival. Entonces, también hay quienes ven el nombre de Yahweh escondido en un acróstico basado en las primeras y últimas letras de palabras sucesivas entre los versículos del libro de Esther del capítulo 1, versículo 20, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 3 y capítulo 7, versículo 7. Ahí se encuentra escondido el acróstico del tetragramatón del nombre de Dios, las cuatro letras que constituyen propiamente el nombre de nuestro Padre Celestial, que es YHWH. Eso también ya lo hemos estado, ¿cómo se llama? Estudiando en algunos otros momentos. En algunos manuscritos, las letras de estas palabras están escritas ligeramente más grandes para darles prominencia y de esta manera resaltar propiamente este acróstico. Tal vez también el libro de Esther no contiene el nombre de Dios porque fue escrito bajo el gobierno persa para ser distribuido en el imperio persa propiamente. Y lo más probable es que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios porque muestra cómo Dios trabaja tras bastidores. Hemos escuchado ese tipo de vocablos o de estructuras, ¿verdad? Que se hacen las cosas tras bambalinas, tras bastidores. Dios siempre está activo en el libro de Esther, como lo vamos a poder ver a lo largo de este estudio, aunque sea tras bambalinas o tras bastidores, como quieran llamarle. Entonces, ya del versículo 21 y 20 al 23, pues aquí se nos narra cómo Mardoqueo escucha sobre una conspiración de asesinato
e informa al rey y de esta manera pues salva la vida del rey. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces aquí se nos muestra cómo la actitud de Mardoqueo pues no fue, soy un judío en exilio, bajo un rey pagano, así que no me importa si lo matan. ¿Cuántas veces pudiéramos actuar de esa manera, verdad? O sea, a mí qué me importa lo que le pase al rey, a final de cuentas no es ni mi rey, simplemente yo estoy aquí porque mi pueblo fue exiliado, fue traído a este lugar y estamos aquí hasta en una condición de esclavitud. Mardoqueo no tomó ¿cómo se llama? Esa actitud. Recuerden que la palabra de Dios pues nos enseña justamente pues a hacer el bien aun cuando hayamos tenido u obtenido el mal de alguna otra persona, a pagar con el bien el mal que se nos ha hecho. Entonces vemos cómo aquí ¿cómo se llama? Mardoqueo, pues cumplió el pensamiento de lo que nos enseña la palabra de Dios también ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Aún antes de que lo escribiera, obviamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, teme a Dios y honra al rey. Exactamente eso es lo que hizo Mardoqueo. En un temor reverente a Dios, pues honró al rey advirtiéndole la situación por la que estaba pasando con los eunucos. Entonces, esta amenaza de asesinato pues era real y eventualmente Asuero fue asesinado por su primer ministro, quien puso a su hijo, al hijo de Asuero, a Artajerjes I, en el trono. Y bueno, los dos eunucos a final de cuentas fueron ahorcados, ¿verdad? Y la palabra horca es literalmente árbol. Entonces, la idea de que fueron colgados en un árbol probablemente no se refiere a una condición de una soga alrededor del cuello, sino a un empalamiento en una estaca o algo así como una crucifixión. En ese sentido, Clark dice, y hago esta cita, que es una estaca puntiaguda se afirma en el piso, se coloca al culpable sobre la punta filosa y se le jala de las piernas hacia abajo hasta que la estaca le penetra y pasa por todo su cuerpo y sale por el cuello. Esta es una espantosa forma de castigo, mis amados, la cual denotaba un exceso de maldad. Y el culpable vive un tiempo considerable en una enloquecedora agonía, imagínense ustedes. Entonces, de esta manera es como posiblemente estos eunucos pues vieron su muerte por haber conspirado en contra del rey. Esto nos lleva pues ya a atender el capítulo número 3 y aquí vamos a ver cómo pues hay la conspiración de Amán, porque Amán pues se propone destruir a los judíos, ¿verdad? Y aquí se nos enseña claramente esta conspiración y en la primera parte de este capítulo pues vamos a ver cómo se promueve Amán a la condición de primer ministro propiamente, ¿verdad? Y vamos a ver el desarrollo. Obviamente aquí vemos que después de todo lo que sucedió con los eunucos, con lo que estuvo pasando alrededor del rey, pues el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. De esta manera, pues viene a ser algo así como el primer ministro, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de leer en el primer versículo de Esther, capítulo 3, pues nos da a ver que Amán era un hombre que no amaba a Dios,
pero tenía Dios un propósito perfecto, ¿verdad? Como siempre, al permitir que fuera promovido y que fuera engrandecido, como lo dice la palabra de Dios. Amán, hijo de Emadata, Agageo, pues este era un descendiente de Agag, quien era el rey de los amalecitas, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en Éxodo capítulo 17. Este pueblo de los amalecitas había sido enemigo a muerte de los israelitas por generaciones, mis amados. Por lo tanto, pues obvio que este hombre, Amán, pues trae un antecedente de odio racial propiamente en contra de los judíos. Algo así como lo que pudimos observar en la persona de Adolfo Hitler ya en el siglo XX, ¿verdad? Que tenía un odio irracional por la raza judía y trató de llevarla al exterminio. Pero bueno, aquí también vemos cómo pues este Amán tiene ese tipo de conducta, pero también vemos cómo Mardoqueo se rehúsa a inclinarse y humillarse delante de Amán. Eh, Dice entre el versículo 2 y 3 la palabra de Dios, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, parece no haber en la Biblia un mandamiento en contra de arrodillarse o humillarse ante un líder político como símbolo de respeto, ¿verdad? Pero Mardoqueo debió haber sabido algo sobre este hombre Amán, que lo persuadió simplemente de que Amán era indigno de tal honor y tal vez simplemente por su ascendencia de que era de ese pueblo de ¿cómo se llama? De los amalecitas y que venía propiamente del linaje del el rey Agag, ¿verdad? De ese personaje. Entonces, podemos también ver que pues ningún benjamita que se respetaba a sí mismo, pues se humillaba delante de ningún descendiente de los amalecitas, que eran acérrimos enemigos de los judíos, mis amados. Entonces, por esto justamente, pues seguro es que Mardoqueo tenía esa condición. Cuando le preguntan a Mardoqueo que por qué traspasaba el mandamiento del rey, pues nosotros no podemos encontrar ninguna orden específica del rey Asuero en la cual se ordenara que todo el mundo debería inclinarse delante de Amán, dentro de lo que es la palabra de Dios. Probablemente la orden estaba implícita en la promoción que recibió, según lo que acabamos de leer en el primer versículo de el capítulo 3 de este libro de Esther. Y de esa manera, como el rey engrandeció a Amán, pues era lógico que todo mundo tenía que presentarle pleitesías, reverencia, inclinarse delante de él, de Amán, pero no leemos en ninguna orden específica del rey. ¿Ah? Entonces, entre el versículo 4 al 6, pues vemos cómo el orgullo herido de Amán pues lo lleva a buscar aún mayor venganza, no solo contra Mardoqueo, sino contra el pueblo de Mardoqueo, los judíos. Y aquí pues vemos ese racismo, esa pues ira desmedida que manifiesta en contra del pueblo judío. Y por eso fue que aconteció que hablándole, dice la palabra de Dios ahí entre los versículos 4 al 6, dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, o sea, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, pues aparentemente al principio Amán no se había dado cuenta de que Mardoqueo pues se resistía a arrodillarse delante de él.
Y pues ya saben que no falta el chismoso, el metiche, ¿verdad? El que nada más está viendo a ver qué hace alguna otra persona. Y fue y se lo hizo saber al rey, a este Amán, se lo hizo notar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, mis amados, que hay gente que nada más está hasta en la congregación viendo qué hace uno, qué hace otro, y tal pareciera que el objetivo de ir a la iglesia es simplemente observar lo que hacen todos menos lo que Dios está diciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo han visto y lo hemos visto mucho, muy a menudo. Pasa una persona y desvían su mirada, evadiendo u olvidando el objetivo real del por qué estamos presentes en la santa convocación que el Eterno nos ha hecho. Y pasa una persona y ahí la van revisando, van viendo qué hace, qué no hace. Y bueno, en muchas ocasiones desde el púlpito se mira efectivamente cómo hay bastantes personas que de verdad desvían la atención. A mí me gustaría que este comentario pues fuera muy notorio para nosotros como líderes, como pues personas que estamos atendiendo cada vez más a la palabra de Dios para evitarnos ese tipo de conductas, mis amados. Nosotros tenemos un objetivo claro. Nuestro objetivo es Cristo. Nuestro objetivo es escuchar la palabra. Nuestro objetivo es alabar a Dios, rendirnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y no ir en esa actitud como para después hacer notar lo que hace tal o cual persona. ¿Ok? Dice la palabra de Dios y se llenó de ira. Obviamente, cuando una persona, le hacen comentarios, le empiezan a aguijonear, le empiezan a hacer notar que lo que ordenó no es cumplido, pues obvio trae una reacción. Y vemos cómo Amán pues era un hombre sumamente altivo e inseguro de sí mismo. Solo podía verse exitoso si todos los demás pensaban que lo era. O sea, él no tenía una identidad correcta, no tenía un sentido de identidad correcto. Por lo tanto, su inseguridad se manifestó de tal manera que se llenó de ira. Mis amados, cuando nosotros, cristianamente hablando, como hijos de Dios, sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestra posición como hijos de Dios, pues debemos hacer a un lado todo ese tipo de comentarios y de manifestaciones que pudiera generarse y que nos quisieran hacer trastabillar en esa condición, en ese sentido. Nosotros tenemos que ser firmes, mis amados. Nuestra seguridad está en Cristo. Nosotros hemos puesto nuestro pie, o sea, en la roca verdadera. Y de esa manera, pues nosotros tenemos una identidad que no nos debe mover para nada, ni cualquier comentario, ni cualquier actitud, ni cualquier situación que se pueda presentar alrededor de nosotros. Jesucristo es la roca de nuestra salvación, es el cimiento de nuestras vidas. Él es el que nos da fortaleza, nos da integridad, nos da firmeza en nuestra condición, para que no tengamos que estar esperando que todos nos rindan pleitesías o que todos piensen que somos verdaderamente exitosos o no. Nuestro éxito es simplemente seguir a Cristo. Ahí está la base de nuestro éxito. Si tú y yo seguimos a Cristo con claridad, en orden, como Dios nos lo ha mandado, pues ahí está el éxito, porque estaremos en la presencia de Dios como Dios ha querido que estemos. Amén. Bueno, y dice la palabra de Dios que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. O sea, la ira de Amán lo llevó a desquitarse no solamente contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos que pudieran estar bajo la influencia de ese reino. Y esta situación expuso el odio que Amán tenía contra todos los judíos, o sea, un odio racial, ¿verdad? Tenía un odio racista, así de sencillo. Ya en el versículo 7, pues se nos muestra cómo Amán decide la fecha exacta en que atacará y exterminará a los judíos que estaban dentro de este reino. Y dice la palabra de Dios, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero,
fue echada a Pur. O sea, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Bueno, pues mis amados hermanos, la palabra de echar el Pur es una palabra persa para decir que se echan suertes. Es como nosotros aquí coloquialmente en México decimos, pues nos echamos un volado, ¿verdad? Algo así como también echar los dados para ver qué números caen. Y esto pues es usado para dejar una decisión al azar, ¿verdad? Y entonces de esta manera pues determinó que el día del exterminio de los judíos pues sería justamente para el mes duodécimo, el mes de Adar. Recordando que el mes de Nisan, pues para los judíos es el primer mes. Entonces, ahí estaba el punto, ¿no? Entonces, ya que se hizo en el mes primero, como les comento, que es el mes de Nisan, al echar la suerte, pues se determinó que los judíos pues no serían atacados ni masacrados por lo menos 11 meses. O sea, esos 11 meses que pasaron entre el día que se echó las suertes y el mes y el día que salió en la suerte, pues eran 11 meses y durante esos 11 meses no iban a ser atacados y mucho menos masacrados los judíos, ¿verdad? Y esto prueba la verdad de lo que nos dice Proverbios 16:33, ¿verdad? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, la larga espera entre el primer mes y el mes de la masacre del pueblo judío, pues fue ordenada por Dios. A final de cuentas, comprendemos que todo proviene de Dios, como lo hemos declarado según la emuná o la fe verdadera, ¿verdad? Entonces, Dios permitió que se echara la suerte, pero Jehová tomó la decisión y por eso puso ese plazo de 11 meses. Bueno, ya en la segunda parte de este capítulo número 3, Amán habla al rey de su conspiración. Y entre los versículos 8 y 9, pues viene la propuesta que Amán hace al rey Asuero. Y la palabra de Dios dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjense nada más cómo la maquinación del enemigo, ¿verdad? Se ve desplegada aquí en estos dos versículos nada más cómo pues el enemigo maquina, cómo empieza a organizar las cosas a su conveniencia. Aquí vemos que la acusación de Amán fue lo más peligrosa posible, mis amados. Era una verdad a medias y recuerden que cuando la verdad se utiliza a medias, pues simplemente es mentira a final de cuentas. Y el enemigo siempre va a tejer su maquinación a través de una verdad a medias, a través de la mentira. En efecto, los judíos eran un pueblo esparcido y distribuido. Y obvio, es porque pues al pueblo judío lo habían traído hacia un exilio y los habían puesto en los lugares que el rey había querido. Ellos no tenían la potestad de decir, bueno, ya que nos trajeron aquí como esclavos, nosotros queremos vivir todos juntos en tal parte o en tal otra. No, ahí pues el rey los había distribuido como él quiso, los esparció. Y en efecto, obvio que traían sus propias leyes. Mis amados, recuerden que era un pueblo, era una nación. La nación judía tenía sus leyes, tenía sus normas, sus reglamentos. Pero al ser exiliado, pues obvio que llevaron también consigo pues todo su bagaje, no solamente su bagaje cultural, sino también sus leyes, sus costumbres, llevaban todo eso y esa es una verdad. Pero a ese punto, ¿verdad? Pues las leyes de los judíos no le estorbaban para nada al rey Asuero. Ellos ya estaban
sometidos. De hecho, ya se comportaban como leales súbditos, hasta para guardar las leyes del rey Asuero, como debería de ser. Simplemente vemos cómo hasta Mardoqueo, que aún con sus propias leyes, pero fue leal al declarar la conspiración de los eunucos en contra del rey. El grave problema fue, ¿verdad?, que la negativa de Mardoqueo de inclinarse delante de Amán, pues no fue basada en la ley de Dios, sino en un principio personal de integridad. O sea, no fue basado en la ley que Mardoqueo llevaba como judío, sino que él consideró que no tenía por qué inclinarse delante de ese hombre. Y tal parece que Amán ignoraba completamente el principio de integridad personal, de lo que una persona considera que es correcto o no. Y entonces por eso Amán sugiere, ¿verdad? Pues una condición bien fuerte, mis amados. Dice, decrete el rey que sean destruidos. O sea, Amán sugirió organizar el asesinato masivo del pueblo judío. Obvio que Amán también, pues, se guardó mucha información. Recuerden que la estrategia del enemigo siempre va a ser basada en la mentira, en una verdad a medias y también en retener información que pueda hacer una aclaración y una condición correcta. ¿Ah? Amán no le informó al rey cuántos de ese pueblo había en su reino. Y Asuero probablemente consideró que esta era una amenaza pues relativamente pequeña, que eran pocas personas, porque tampoco le dice ni siquiera que eran los judíos, ¿verdad? Simplemente le dice, hay un pueblo, hay una nación que está aquí dispersa y que está haciendo esto. Luego, no se conforma con eso, mis amados hermanos, sino que todavía hace una declaración en donde dice, pesaré 10,000 talentos de plata. Imagínense, pues esto era básicamente una promesa de soborno. Estaba comprando la decisión del rey. Este dinero obviamente no iba a salir de la bolsa de Amán. Sería obtenido de las propiedades de los judíos sacrificados. Una vez que los judíos fueran acribillados, ¿verdad? Sacrificados, masacrados, exterminados, pues tendría la oportunidad de quedarse con todas las propiedades y todo lo que los judíos tenían. Y eso se lo entregaría al rey. Y de esta manera, pues estaba comprando propiamente la decisión que el rey iba a tomar. Y ya entre los versículos 10 y 11, pues se nos muestra cómo el rey Asuero desgraciadamente accede al plan. Y dice la palabra de Dios, entonces el rey quitó el anillo de su mano. Recuerden que con el anillo ellos pues sellaban, lacraban propiamente algún decreto, alguna ordenanza. Cuando mandaban cartas o edictos, se ponía cera en ese papel, en ese documento, y el anillo real lacraba y de esa manera pues era como la firma que autorizaba lo que el rey decía en ese documento. Bueno, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces será para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces, una vez más, vemos que el rey Asuero probablemente no tenía ni tantita idea de lo que él ya había accedido al declarar esto. Probablemente él creyó que había accedido a la ejecución de unos cuantos revolucionarios peligrosos en su reino. Aquí vemos cómo, desgraciadamente, cuando un líder no tiene toda la información de su liderazgo, pues tristemente toma decisiones erradas, completamente fuera de orden. ¿Verdad? Y entonces dice la palabra de Dios entre los versículos 12 al 15 que el decreto se publica. Dice la palabra que pues fueron llamados los escribas, ¿verdad? Los escribanos del rey y hace una declaración que era la de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día.
Con esto, mis amados, fue anunciado por el rey una sentencia directa sobre los judíos que abarcaba todo el imperio. Este era como los otros ataques en contra del pueblo judío a lo largo de la historia, con la excepción de que esto fue anunciado con 11 meses de anticipación. Vemos que los ataques en contra del pueblo judío han sido constantes y recurrentes, y la gloria sea para Dios porque Él ha cumplido fielmente su promesa de salvaguardar la vida del pueblo judío. Y esto es lo que nos da a nosotros, pues, la idea clara del Dios en el cual hemos confiado. Un Dios que cumple, un Dios fiel. Aun cuando los judíos, desgraciadamente, siempre se mostraron renuentes, siempre estuvieron haciendo lo que no era correcto delante de Dios, aún así Dios está cumpliendo su palabra de salvaguardar la integridad de su pueblo por todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que todo este mundo termine. Y así lo está cumpliendo el Señor. Eso nos da la idea clara de ver que nuestro Dios es fiel, mis amados. Y lo que nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Esta es la base en la que nosotros descansamos como verdaderos hijos de Dios, reconociendo que Dios cumple sus promesas. Amén. Bueno, y después ahí la palabra de Dios también dice que el rey y Amán se sentaron a beber. Bueno, cuando el rey se sienta a beber, pues él pensó que había hecho algo bueno, pero realmente no entendía o no entendió propiamente lo que había hecho. Amán también se sentó a beber y pensó que había hecho algo bueno y sabía exactamente lo que intentaba hacer. Y a pesar de esto, la ciudad de Susa estaba conmovida, ¿verdad? Los ciudadanos del imperio conocían personas judías que vivían entre ellos y sabían que eran buenos ciudadanos, que no ocasionaban problemas, que eran trabajadores, que tenían, pues sí, sus ideales, sus costumbres propias, pero que no les estorbaban, sino que al contrario, traían hasta bendición para mucha gente. Por lo tanto, pues seguramente entre el pueblo en general, pues había muchas personas que estaban confundidas por el decreto en el que se declaraba que esos judíos eran enemigos peligrosos. Es como si tú tienes a un vecino que está constantemente haciendo lo correcto, que procura, ¿verdad?, apoyar las obras comunitarias, que no se mete en problemas, que al contrario, pues trata de ser un buen vecino, y que alguien venga y lo sentencie y lo acuse como un enemigo peligroso, pues obvio es que tú te vas a quedar como diciendo, y bueno, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pues así justamente seguro era que el pueblo en general estaba en esa condición. Y todo esto, pues, una vez más vemos que sucede debido a la inseguridad y al orgullo herido de un hombre malvado, que era Amán. Y así termina nuestro capítulo número 3, mis amados, y pues ahora nos disponemos a continuar estudiando la palabra de Dios ahí en el capítulo número 4. Y en este capítulo se nos enseña acerca de la decisión de Esther, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos el lamento de Mardoqueo en la primera parte de este capítulo número 4, y vemos cómo Mardoqueo y el resto de los judíos pues lamentan la suerte que ya estaba técnicamente echada, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios entre el versículo 1 y 3 del capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Bueno, pues aquí vemos cómo, aunque Mardoqueo, ¿verdad?, estaba angustiado por esto, pues recordamos también que su integridad había ocasionado esta situación. ¿Quién fue el que provocó todo esto? ¿Ah? Prácticamente pues fue él.
porque por su integridad, ¿verdad? Él no se quiso doblegar, no quiso arrodillarse delante de Amán. Y bueno, pues esto trajo también alguna condición de culpabilidad, un peso sobre sus hombros. Por lo tanto, pues él clamó con grande y amargo clamor, ¿verdad? ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Pero no podría hacerlo cambiar de opinión. Miren, mis amados, aun cuando él se hubiese arrastrado a los pies de Amán para salvarse a sí mismo o a su pueblo, pues Amán ya había tenido esa condición de encono. Recuerden que el enemigo, dice la palabra de Dios ahí en Juan 10:10, vino para matar, robar y destruir. Y justamente Amán, pues, era un instrumento del enemigo en ese momento para matar, para robar y para destruir al pueblo de Dios, y él solamente venía a ser una pieza, ¿verdad? Entonces, vemos que ya esto no era solo por la integridad personal de Mardoqueo, por lo íntegro que se puso, ¿verdad? De no querer arrodillarse, sino también porque él conocía el carácter de las leyes de los persas que no podían ser cambiadas una vez decretadas. Eso ya lo vimos ahí en Esther 1, versículo 19, en donde, pues, una vez que el rey declara algo, ya no podía ser evitado, ¿verdad? Ya no podía ser cambiado lo que se declarara. Entonces vemos que también todos los judíos pues tenían un gran luto. Obvio es que la reacción de Mardoqueo pues fue imitada a lo largo de todo el imperio persa con expresiones públicas de lloro y lamentación y todo esto que vemos al vestirse de cilicio. Recuerden que el cilicio pues es esa ropa áspera que infringe de alguna manera dolor, incomodidad y de esa manera muestran su luto, su tristeza, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero bueno, ya de los versículos 4 al 7, Mardoqueo explica el problema a la reina Esther. Dice la palabra de Dios, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Entonces, aquí vemos cómo la reina Esther, viviendo en aislamiento en el palacio, porque obviamente recuerden que en aquellos tiempos pues, era bien complicada la situación. La reina no podía cohabitar con el rey, simplemente estaba dentro del palacio y vivía en un aislamiento, estaban en sus aposentos, y solamente hasta que el rey la llamara, ella podía ir delante del rey y siquiera escuchar lo que se hablaba dentro del palacio. O sea, y es por eso que ella no se había enterado de ese decreto. Ella estaba en un aislamiento dentro de sus aposentos, y si sus servidores, ya sea las doncellas o en su defecto los eunucos, no le decían nada, pues ella no se enteraba. Y entonces, antes de saber del decreto, pues ella no podía entender por qué su primo Mardoqueo pues estaba haciendo tal espectáculo, ¿verdad? Así de vestirse de cilicio, de azotarse en la plaza y de estar lloriqueando. Entonces, piense bien que Mardoqueo tuvo mucho cuidado de hacerle mención a la reina Esther acerca de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo sabía muy bien del motivo económico que había movido al rey Asuero a aceptar este plan malévolo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esa condición pues lleva a la reina a actuar en consecuencia, preguntar qué le estaba pasando a su primo. Y bueno, ya en la segunda parte de este capítulo 4, pues vemos cuál fue la petición de Mardoqueo. Entre los versículos del 8 al 12, vemos la primera petición y la apelación de Esther como respuesta. Y entonces
Dice la palabra de Dios, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargase que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice la palabra de Dios que después de entregar a Esther pues esa copia, ¿verdad?, del decreto a través del mensajero de Atac, del eunuco, pues Mardoqueo la retó para que intercediera delante del rey por su pueblo. O sea, le pidió claramente que por favor fuera delante del rey, pues para hacerle saber a qué pueblo iban a exterminar y cuál era la condición verdadera de ese pueblo, que no era un pueblo rebelde, que no era un pueblo que estuviera provocando problemas. Pero fíjense que la palabra de Dios también en estos versículos nos hace la observación de que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior, para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, dice la palabra. Entonces, Esther explicó cuán difícil era esto, ¿verdad? Ella solo tenía permitido venir al rey cuando él la llamaba. Y si ella venía por voluntad propia, podría ser ejecutada por el simple atrevimiento de acercarse al rey sin haber sido invitada. Así es como se manejaban las cosas en aquellos momentos, ¿verdad? Aparentemente la vida de una reina de Persia no era una vida de gran intimidad con el rey, y mucho menos de autoridad. La reina técnicamente no tenía ni voz ni voto. La reina simplemente estaba ahí como un artículo, ¿verdad? Como un objeto hasta de, como vimos con la reina Basti, de exhibición. Entonces, Esther tenía que andar con mucho cuidado. Y por eso Esther dice, yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, aquí nos está dando la idea clara de que no había visto a su esposo por un mes completo, ni siquiera para estar cerca de él, ¿verdad? Entonces viene la segunda petición de Mardoqueo. Entre los versículos 13 y 14 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, aquí vemos cómo Mardoqueo le recordó a Esther que ella no podría permanecer sin ser afectada por este decreto más que todos los demás judíos. Por eso le dice, no pienses que escaparás. Y aquí vemos que la confianza de Mardoqueo pues estaba en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad de Esther cuando le dice, porque si tú callas en este tiempo, ¿verdad? Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, aun cuando no dijo, Dios nos librará, Dios nos dará respiro, él sabía perfectamente que ese Dios vivo y verdadero le iba a dar esa condición. Él sabe que Mardoqueo sabía perfectamente que Dios no abandonaría a su pueblo. Aun cuando los individuos abandonemos a Dios, Dios no va a abandonar a su pueblo, mis amados. Y esa es la verdad que también tenemos que tomar nosotros. Yo creo, y este es un comentario muy personal, que no se habla de el Dios vivo y verdadero en el libro de Esther, precisamente porque, por ejemplo, si esta carta que Mardoqueo le enviaba a la reina Esther hubiera sido hecho una declaración completa de que Dios iba a librar a los judíos, hubiera sido un motivo todavía peor o mayor para que el rey Asuero tuviera pues todavía una condición más mezquina, más ruda, más fuerte en contra del pueblo de Dios, mis amados. Recuerden que normalmente pues las cartas eran un objeto fácil de capturar y que no pasara desapercibido. Por eso yo creo que no se menciona directamente a Dios, pero sí se nos hace saber
que el pueblo judío tenía claro la idea y Mardoqueo tenía muy clara la idea de quién, de parte de quién vendría el respiro y la libertad para el pueblo de Dios. Amén. Entonces le dice también y le recuerda a Esther, ¿verdad? Que aunque el destino del pueblo de Dios dependía de Dios mismo y no de ella, pues su propio destino, o sea, el destino de ella dependía de su propia fidelidad a Dios. Y por eso le dice, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y luego también Mardoqueo sabía que Dios había promovido a esta huérfana que estaba en exilio por un propósito. Y aquí vemos cómo Dios, pues en su perfecto plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso le pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabrá? Bueno, Esther debía de tener el valor y la sabiduría para caminar en el propósito de Dios y cumplirlo. Ustedes y yo estamos llamados exactamente a lo mismo, ¿verdad? Estamos llamados a tener el valor y la sabiduría para caminar en el perfecto propósito de Dios para nuestras vidas y cumplirlo. Esto, como les comento, pues también aplica para nosotros. Dios nos promueve o nos coloca en algún lugar por alguna razón y necesitamos el valor y la sabiduría para encontrar esa razón y caminar en ella. Por eso nosotros tenemos que venir delante de Dios diario, constantemente, delante de su presencia para decirle, Señor, ¿por qué me permites estar en este lugar? ¿Por qué me llevas a tal otro? Y Dios nos dará la respuesta, mis amados. En su perfecto plan, Dios te permite tener relación con algún tipo de personas porque ahí quiere manifestar su gloria. Te permite llegar a un puesto o a un trabajo o a una escuela o a algún otro lugar para manifestar su gloria, para que seas sal y luz, para que verdaderamente des testimonio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que ahora es tu Dios, tu Rey. Amén. Entonces, Spurgeon hace una observación y dice, ¿has estado deseando otro puesto para hacer algo por Jesús? No desees eso, sino sírvele allí donde estás. Sencillo. Spurgeon nos está diciendo, muchas veces tú te quieres promover, te quieres ir, quieres cambiar, quieres hacer, pero no desees eso. Mejor sírvele a Dios a donde estás, a donde Él te ponga. Si tú eres movido por Dios, gloria a Dios. Él te hará saber que tú fuiste promovido hacia otro lugar por su voluntad. Y Dios va a traer paz, va a traer una condición específica en donde tú puedas mostrar su gloria. Y sigo citando a Spurgeon, porque este comentario que hace es muy enriquecedor para lo que estamos estudiando. Dice Spurgeon, yo creo que en tiempos de tinieblas, Dios está haciendo lámparas para quitar la penumbra. Martín Lutero está sentado junto a la hoguera en el bosque cuando el Papa está vendiendo sus indulgencias. Él saldrá pronto y detendrá el canto del gallo del Pedro que negó a Cristo. Juan Calvino estaba estudiando en quietud cuando la doctrina falsa abunda más y será escuchado en Génova. Un joven aquí esta mañana, no sé de dónde sea, pero pido al Señor que este sea un sermón de ordenación para él, para que dé inicio a su trabajo de vida. Siento como si yo fuera Samuel en Belén, buscando a David para ungirlo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué nos está diciendo Spurgeon en esta mañana? Que hoy Dios nos está ungiendo para levantar nuestra voz, para declarar en quién hemos confiado, para dar un claro testimonio de la fe que hemos puesto en ese Dios vivo y verdadero, y para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, mis amados. Eso es lo que está diciendo Spurgeon en ese momento. Que esa unción venga a nuestras vidas y que verdaderamente hagamos lo que tenemos que hacer, con valor, con arrojo, sabiendo que todo lo que hagamos va a ser para glorificar el nombre de Dios. Amén. Bueno,
Entonces, pues ya viene la decisión de Esther. Se nos muestra entre los versículos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Bueno, entonces vemos aquí cuando dice Esther: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Pues aquí vemos cómo Esther está tomando la determinación del Señor, ¿verdad? Esther decidió aparecerse valientemente delante del rey, pero solo si era apoyada con oración y ayuno. De aquí desprende, mis amados hermanos, lo que nosotros hemos reconocido como el ayuno de Esther, ese ayuno absoluto durante 3 días y 3 noches, ¿verdad? En donde pues una petición o un acercamiento a Dios en esa condición, en ese ejercicio espiritual, pues vemos que también trae bendición a nuestras vidas y nos da dirección el Señor. Jesús nos recordó que las batallas espirituales complicadas en ocasiones requieren de preparación especial con oración y ayuno. Entonces, por ejemplo, podemos ver en caso de una posesión demoníaca complicada. Recuerden lo que dijo ahí nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17:20, que este género de demonios no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, habrá cosas a las que Dios nos llame, pero que tengamos que ir en ese ejercicio espiritual fortalecidos. Porque recuerden que cuando ayunamos no es para adelgazar, no es una dieta como para tener un cuerpo esbelto, no. Simplemente es un ejercicio espiritual de mayor acción que aunado o sumado a la oración, pues trae fortaleza espiritual a nuestras vidas. Y ese es el objetivo que debemos buscar cuando ayunamos. Que Dios fortalezca nuestro espíritu, que Dios nos dé la guianza divina, que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra condición y sea Él el que nos lleve a la victoria que nos ha prometido. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, pues aquí vemos cómo Esther tuvo una actitud de valentía hacia la misión que Dios le había encomendado. Ella estaba decidida a ser obediente y no importaba el costo. Si perezco, que perezca. O sea, si muero, pues eso es lo que Dios me permite, ¿verdad? Para su gloria, y yo lo hago con una férrea voluntad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo, pues nos exhorta a tener la misma actitud. En Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pablo también fue un ejemplo de esa actitud, y por eso Filipenses 1:21 hace una declaración hermosa cuando dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, tú y yo hemos sido llamados, mis amados hermanos, pues a una misión muy particular, que es el extender el reino de los cielos. Y esto nos tiene que llevar a hacerlo, no importando las consecuencias para nuestra vida. Dios tiene el control, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, pues es ganancia, mis amados. Y así lo tenemos que tomar. Amén. Bueno, pues este es el fin del capítulo 4. El día de mañana, si Dios nos lo permite, estaremos estudiando ya el capítulo 5, y de esta manera vamos a seguir avanzando. Yo les pido por favor que estudien, lean los capítulos siguientes, el capítulo 5, 6 y 7. Son capítulos relativamente cortos. Vamos a ir avanzando, yo creo, un poco más rápido de lo que habíamos estado avanzando en otros capítulos. Pero les pido que por favor lo lean para tener, pues, por lo menos fresca la información, ¿ok? Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y
Para ello,